Este episodio llega gracias al apoyo de la Escuela de Gastronomía de la UTLA. La mejor escuela de gastronomía del país te ofrece formación con enfoque práctico y gerencial, certificaciones internacionales y talleres especializados en un entorno de primer nivel. Aprende de chefs reconocidos y domina el arte culinario en cocinas equipadas con lo último en tecnología. También llega gracias al apoyo de Cirano, sin duda la panadería más emblemática de Quito, que lleva casi 65 años diseñando y creando productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Los pescados blancos que más comúnmente se usan para preparar ceviche son corvina, corvinilla, róbalo, dorado, mero y guaju. Se los corta en cubos medianos o pequeños y condimentados con sal. Hay quienes solamente los curten con jugo de limón y quienes los cocinan con agua tibia o caliente. El jugo resultante es la base del ceviche en su composición más básica y en muchos casos más satisfactoria. A eso se le añade infaltablemente cebolla paiteña y a partir de ahí el resto de ingredientes depende de las recetas y las costumbres. Tomate, pimiento, pepinillo y en una versión del ceviche que hoy nos ocupa, al menos en una que podría ser de las originales, va lechuga picada. En esa misma versión hay dos ingredientes que también están presentes en muchas otras recetas de ceviches de pescado y que personalmente no me agradan tanto por ser compuestos ultraprocesados y por el sabor un tanto artificial que aportan. Son la mostaza y la salsa de tomate o ketchup. Pero no son esos ingredientes los que definen al ceviche Jipijapa, sino otros dos, sencillos y naturales, que le dan su marca distintiva entre la amplia variedad de ceviches ecuatorianos. Esos ingredientes son el maní y el aguacate. No hizo falta ninguna preparación compleja o sofisticada para que un sencillo ceviche de pescado tomara un giro superior de calidad y disfrute. Un acto intuitivo y arriesgado más que calculado en términos culinarios hizo que alguien, alguna vez, quizá en una esquina polvorienta de Jipijapa, añadiera el ingrediente insigne de la cocina manabita y esa composición fresca y ácida en su origen se beneficiara de la redondez grasa y cremosa del maní. Y el aguacate, pues, como sabemos, va bien con casi todo. Soy Santiago Rosero y esto es Disección de un Plato, un podcast con el que les invito a viajar a los lugares seguros y reconfortantes, pero también a los más inesperados e inquietantes a los que nos puede llevar un plato de comida. Bienvenidos. De acuerdo a la información disponible, hay una versión que se impone acerca del origen y la creación de este plato. El año no está claro, pero podría haber sido en 1963 o 1967, cuando a un hombre llamado Gregorio Gutiérrez se le ocurrió añadir maní y aguacate al ceviche de pescado. Gutiérrez tenía un kiosco en la esquina de las calles Colón y Bolívar. Hoy Jipijapa es la sexta urbe más grande y poblada de la provincia costera de Manabí, con alrededor de 45,000 habitantes. Pero hay que imaginar cuán pequeña y modesta era esa localidad, esa esquina y ese kiosco cuando Gregorio Gutiérrez añadió al ceviche de pescado que vendía un poco de maní quebrado y una rodaja de aguacate. Dicen los recuentos que así fue al inicio, con maní quebrado, y que luego fue la cremosa pasta la que le dio una consistencia suntuosa al jugo frío. Sumado a eso el aguacate, también con su textura cremosa, el resultado fue un caldo graso en el que el ácido propio del ceviche encontró un equilibrio agradable. Ahora, hay que imaginar la posibilidad de que esa historia no tuvo solo un protagonista,
sino que el ceviche jipijapa es el resultado de un azaroso trabajo colectivo entre personas que eran amigas, pero también rivales. Y eso es lo que le da un color particular a esta historia, el que se la atribuya de manera consensuada a varios artífices que literalmente, cada uno en su esquina y a lo largo de unos cuantos primeros años, empezaron a proponer el ceviche aderezado de esa forma. Y otro dato especial, que a diferencia de otras historias donde son mujeres quienes han puesto la primera piedra de preparaciones que luego se convirtieron en emblemas culinarios, en este caso los personajes centrales son todos hombres. Hace décadas, los sabores del maní y el aguacate se fusionaron para marcar un nuevo rumbo en nuestra gastronomía. Exactamente fue en la década de los 60. Don Guillermo Ope, Gregorio Gutiérrez, Alejandro Orlando y José Chong. Ellos escribieron los primeros párrafos de una historia, de lo que hoy se conoce como el ceviche a los jipijapa. Este audio pertenece a un video publicado recientemente por el municipio de Jipijapa. En él, para evitar el riesgo de enaltecer a una sola figura cuya relevancia podría estar en discordancia con los hechos, creo yo que de manera acertada se ha preferido rendir un homenaje grupal en el que se juntan las versiones y vivencias de cada pionero. Nos remontamos al año 1962. Don Guillermo Ope abrió su kiosco. Inicialmente vendía granizados, pero gracias al consejo de un amigo cambió su destino. Fue entonces cuando comenzó a vender ceviche con maní y aguacate, acompañado de galleta de sal, pan o rosca. Yo comencé haciendo el ceviche con caballa, unas caballas, ¿sí conocen el pescado caballa? Ese pescado es sabroso. Y me di la gran satisfacción de haber comenzado y haber distribuido el ceviche por todos los lados. Venían de Estados Unidos, llevaban polmas, garrafones de ceviche, porque mi ceviche puede aguantar 8 días ahí tranquilo. Unos pasos más adelante, en las calles Víctor Manuel y Sucre, don José Chong dirigía la cevichería Los Negritos. Hoy, su nieta Silvia Chong continúa su legado en la cevichería Los Chirrinche, donde cada ceviche es preparado de manera artesanal. Nosotros mantenemos la misma tradición de mi abuelo, que tuvo ya una trayectoria, extinta también la cevichería de ellos. Mi papá siguió la misma tradición, ahora se convirtió en un negocio familiar donde trabajamos mamá, papá y sus hijos, nosotros. Cerca de las casas patrimoniales que hoy conocemos, don Gregorio Gutiérrez no imaginaba que sus 4 hijos convertirían su pequeño negocio, denominado Pepe, en una cevichería conocida en todo el país. Mira, él siempre nos contaba que entre los 3 cevicheros que había en ese tiempo, el señor Guillermo Ope, don Luis Chong, más conocido como Chirrinche, Guillermo Ope era chafaldeta, y mi padre, pues, además de ser rivales, comerciantes del ceviche, ellos también amigos, compartían unos traguitos de vez en cuando, y en esos momentos de compartir los tragos, pues se les venía la idea de hacer algo, darle un toque diferente al ceviche. Hasta que una vez ellos decidieron ponerle maní, pero en grano. Hasta que a poco seguían los diálogos entre ellos, hasta que una vez ya quedaron mejor con una crema de maní. Desde allí ya comenzaron a hacer degustar el ceviche de pescado con maní y en complemento ponerle también aguacate. Un poco más al sur, diagonal a la unidad educativa Alejo Lascano, estaba ubicado el kiosco de don Alejandro Orlando. A pesar de los años, sigue preparando ceviche para su familia, manteniendo viva una tradición que comenzó en el corazón de nuestra ciudad. El ceviche con maní nace porque ya en la casa nosotros ahí preparamos también nuestras comidas, ¿no? Allí se estaba preparando un día el biche con maní. Yo le digo a las personas que me acompañaban allí, le digo, pero el biche de maní es una ricura.
Ya, en este rato el negocio de nosotros es el ceviche de pescado. Les digo, trancamos maní en este rato, solamente maní. Desde allí explotó el ceviche con maní. Ah, qué bueno. ¿En qué año fue eso? En 1970. 70. Sí. Hoy, en el bicentenario de nuestra querida Jipijapa, rendimos homenaje a Guillermo Ope, Gregorio Gutiérrez, Alejandro Orlando y José Chong. El ceviche de Jipijapa es y será siempre parte de nuestra identidad cultural. Hay varios datos interesantes en ese audio. Por ejemplo, que desde el inicio y hasta hoy, en algunos de los lugares originales, el ceviche Jipijapa se sirve con galletas y con roscas, además de chifles. O que los negocios de 2 de los 4 pioneros se convirtieron en empresas familiares con una expansión importante. Una de esas empresas es la red de cevicherías Pepe, con presencia en varias ciudades del país, entre ellas Quito y Guayaquil. Son Pepe 1, Pepe 2, Pepe 3 y Pepe 4. La 1 perteneció a Gregorio Gutiérrez, uno de los pioneros, y las otras pertenecen a 3 de sus hijos, de ahí la secuencia en la denominación. Y ya en el plano culinario, fue ese balance entre lo ácido y lo graso de los ingredientes añadidos, como decía, un balance más azaroso que planificado, lo que a la larga le dio a este plato su fama hasta hacerlo el más internacional entre sus semejantes. Con esos elementos y sus posibilidades de adaptación, se volvió también, de acuerdo a la opinión de varios cocineros y cocineras, el plato más versionado del repertorio nacional. Hoy las composiciones son incontables, unas mejor logradas que otras, claro, pero lo interesante es que esa versatilidad ha sido posible gracias a la añadidura simple de maní y aguacate. Si el origen del ceviche Jipijapa encuentra regocijo en la atribución a unos cuantos pioneros, no es el caso del ceviche como plato genérico. Y qué mejor así, porque qué difícil ponerle fecha y lugar de origen específico a un plato que está cargado más de mitos y leyendas que de información concreta y confirmada. Y más aún que a estas alturas de la historia es patrimonio culinario, oficial o no oficial, de casi todos los países de América que tienen salida al Pacífico. Cumbia Reggae. La historiadora manabita Libertad Regalado tiene una hipótesis un tanto arriesgada. Parte de la afirmación es así bastante consensuada de que la concha spondylus fue la comida preferida por las élites de las culturas precolombinas asentadas en la costa de lo que hoy es Ecuador. La especie Spondylus princeps, dice Regalado, se reproducía solamente en las aguas cálidas y templadas entre la bahía de San Mateo, actual Esmeraldas, y la punta de Santa Elena, en la actual provincia del mismo nombre. La presencia en el mar de esta concha roja y espinosa, considerada símbolo de vida, fertilidad y abundancia, era un indicador de temporadas de prosperidad y su escasez de sequía. El control de su circulación comercial no solo localmente, sino a nivel regional, con culturas asentadas desde Chile hasta México, estaba a cargo del señorío de Salangome, un poderoso cacicazgo que tenía como núcleo la zona donde hoy es la parroquia Salango, al sur de Manabí, un importantísimo reducto de hallazgos arqueológicos. Dice Regalado que hace más o menos 2500 años, en plena época de la cultura valdivia, esa concha era consumida por caciques y miembros de las élites con sal y ají, lo cual podría verse como una forma básica y primigenia de preparar un ceviche. Por lo tanto, concluye la historiadora, y esto es lo arriesgado, el primer ceviche habría sido de concha spondylus y habría salido de Manabí. Luego vendrían los de pescado y otros mariscos y probablemente formas de encurtirlos con frutos nativos de América como la maracuyá y el taxo. El ají habría sido parte esencial de estas preparaciones, pero en adelante se iría perdiendo de los que reconocemos como ceviches ecuatorianos.
El limón, la cebolla y el cilantro, ingredientes indispensables, fueron más tarde traídos por los españoles y con ellos se terminó de conformar la columna vertebral del ceviche tal como lo conocemos en la actualidad. Marinera de Julito Rey. Así. Buen provecho, maestro. Toma mientras vamos comiendo el cevichito. Al hablar del posible origen del ceviche, es indispensable hablar de Perú. Como es de esperar, en este caso también abundan las versiones y las hipótesis, pero existe una secuencia de datos ampliamente aceptada. Se cree que entre los siglos II y V, en el litoral peruano, la cultura mochica preparaba un plato con pescado fresco que se cocinaba con jugo de tumbo o taxo, como lo conocemos en Ecuador. La mochica era una cultura sumamente desarrollada. Fueron los grandes ceramistas del antiguo Perú, dominaron el uso del adobe y conocieron muchas técnicas para trabajar el oro. Ya que estaban asentados sobre la costa noroeste, fueron grandes navegantes y pescadores. Construyeron las embarcaciones conocidas como caballitos de totora para pescar y para viajar hasta las costas de lo que hoy es Ecuador y así proveerse de la sagrada concha Spondylus. Se dice que la preparación del pescado encurtido habría empezado en alta mar y que se utilizaba para ello también el agua salada. Es bien peruano, es nuestra pasión nacional. A esta preparación pronto se le habría añadido el ají propio del sur de nuestro continente y se dice que más adelante, ya en la época de los incas, al pescado se lo habría marinado con chicha de jora. Como ya mencioné, con la llegada de los españoles se añadió cebolla y jugo de limón para cocinar más el pescado y en adelante, como acompañantes, llegaron el camote y el choclo, ambos productos también autóctonos de América. Hasta aquí el recuento guarda coherencia con las prácticas alimentarias de las culturas precolombinas. El asunto se vuelve complejo cuando se intenta trazar el origen de la palabra ceviche. Blanca y roja es mi bandera. Y con un pañuelo en la mano me bailo esta marinera saboreando mi ceviche que es bien peruano. El historiador Juan José Vega dice que ceviche, escrito con S, como aparentemente se habría escrito en el pasado y que muchos estudiosos en Perú defienden como la ortografía correcta, pero que en la práctica ha caído en desuso, proviene de la palabra árabe cibech, que significa comida ácida. Algo relacionado con el escabeche, o sea, la forma de preparar o conservar comidas en medios ácidos. Según otro historiador, Javier Pulgar Vidal, la palabra ceviche, también con S, proviene de cihuichi, que según él es un término en quechua que se traduce como pescado fresco o tierno. Pero también el mismo historiador sostiene que el nombre ceviche viene de la palabra viche, que querría decir tierno en la antigua lengua chibcha que se habla desde Panamá hasta Perú. Según esto, su significado también debería entenderse como pescado tierno o pescado fresco. Por cierto, el historiador Javier Pulgar Vidal es considerado un amauta. En el Imperio Inca se le decía amauta al sabio o filósofo que enseñaba sus conocimientos de religión, historia y ciencias a los hijos de la nobleza o del Inca. Es decir, que era un cargo de altísimo prestigio. Mira que hay ceviche, el chiquito es el cevichito y el grandote es el cevichote. ¿Cuál tú quieres, mami? ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Tú quieres ceviche? Sí, un poquito. Dame cevichito, dame cevichito. Y está la leyenda pintoresca extendida por el estudioso de la gastronomía peruana Carlos Raffo Dazo, que dice que a inicios del siglo XIX, marineros ingleses que llegaban a la costa norte de Perú habrían visto a gente local comiendo pescado crudo con sal y mucho ají. Al probar, impactado por la potencia del sabor y hasta se dice que por el efecto que el picante tuvo en las llagas que algún marinero tenía en su boca, este habría exclamado "son of a bitch", lo cual habría derivado en ceviche y luego en ceviche. Bueno, esto nos suena a algo parecido al caso del second del que hablé en el episodio anterior sobre el seco de chivo. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito.
Todo esto hace parte del mito y afortunadamente hay por lo menos una voz disidente que contrarresta estas versiones, sobre todo la más extendida, la que dice que el ceviche es una derivación de la palabra quechua siwichi. El escritor y consultor en temas idiomáticos Bernardo Rafael Álvarez sostiene que siwichi no es un término quechua y que por lo tanto no significa pescado fresco. Pescado en quechua, dice Álvarez, es chalgua, y hay dos adjetivos que podrían ser usados para señalar algo fresco: chayrac y uco, de modo que unido sería chayrac chalgua o ucu chalgua. Siwichi, concluye Álvarez, es solo una forma quechuizada de la palabra ceviche o una manera muy particular de pronunciarlo que tienen algunos quechohablantes. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. ¿Quieres ceviche? Sí, un poquito. Dame cevichito. Dame cevichito. Como mencioné en el episodio dedicado al biche, una hipótesis apoyada por la historiadora manabita Libertad Regalado dice que el sufijo iche podría significar maní en alguna lengua aborigen que pudo haber sido hablada por las culturas jamacoaque o manteño-huancavilca. Una prueba de ello serían las preparaciones que llevan maní y cuyos nombres contienen ese sufijo, como son el biche, el corviche y el troliche, que es un dulce preparado con leche y maní. El ceviche en general no lleva maní, y aunque el jipijapa sí lleva, parecería que aplicar esa teoría a este plato resulta algo forzado. Como sabemos, este podcast se propone, entre otras cosas, cuestionar ciertas ideas que se dan como fijas acerca de las culturas gastronómicas del Ecuador, con el simple propósito de ampliar la conversación y ofrecer más perspectivas de análisis. Por eso, pese a que en el episodio sobre el biche presenté como ampliamente consensuada la mencionada hipótesis sobre el origen lingüístico de las comidas que terminan con el sufijo iche, ahora presento una nueva aproximación gracias al análisis de un académico especialista en el tema. Es una conversación un tanto extensa, pero muy sustanciosa, que nos lleva por un viaje lingüístico desde la época prehispánica, atraviesa la colonia y nos ofrece una nueva posibilidad. Es tan solo eso, una posibilidad sobre el origen de la palabra ceviche. Soy Simeón Floyd, soy profesor de antropología en la carrera de antropología en la Universidad San Francisco de Quito, y mi área de enfoque son las lenguas indígenas de Ecuador, las lenguas vivas y modernas, pero también su historia, y he hecho algunas investigaciones de las lenguas que se han perdido en el Ecuador, por ejemplo, los que se hablaban en la sierra antes de que llegó el quichua, o los de la costa que se hablaban antes de que todo el mundo cambió a español. Sabemos que varios lugares quieren reclamar el origen del ceviche, ¿no? Porque es un plato que hay desde México, Centroamérica y la costa de Sudamérica. De ahí viene la teoría ecuatorianista, que es muy agradable para los ecuatorianos porque nos gustaría que el origen del ceviche fuera acá. Pero también creo que significa que científicamente tiene los fundamentos más fuertes, la teoría del origen ecuatoriano, ¿no? Porque no solo tenemos la palabra ceviche, sino que tenemos otras palabras donde aparece esa misma secuencia de vocales, consonantes y vocales. Biche. Los tres principales que yo conozco son biche, ceviche y corviche. Y entonces eso implica que podría haber un sistema lingüístico, una o más palabras que se están repitiendo. Entonces, también tiene valor histórico porque sabemos que el primer lugar de Sudamérica donde estaban moviendo los españoles antes de llegar a Perú fue Manabí, fue justamente hicieron una base en Puerto Viejo, y también el famoso traductor de la época de la conquista, el Felipillo, fue una persona de la isla Puná, por ejemplo, de Guayas, ¿no?
Ahora, yo creo que la teoría de que podría ser Iche se viene de la observación de que hay varias otras palabras fueron de estos tres que mencioné, ceviche, biche y corviche, que tienen también terminaciones en Iche y que también tienen que ver con cosas culinarias. Eso sería, por ejemplo, troliche, que es un dulce, proliche, pechiche es una fruta, ¿no? Y guanchiche es un cangrejo y huariche es un pescado, creo. Entonces, estos todos tienen que ver con comida. Bueno, nadie ha podido identificar la membresía de la familia lingüística de los idiomas como el idioma antiguo manaba, que a veces se podría llamar manteño. Había uno más al sur que se llamaba Huancavilca, pero parece que el manteño y el Huancavilca desaparecieron en la época de la colonia. Entonces no tenemos mucha evidencia más de estas palabras como nombres de lugares, apellidos de la gente y nombres de plantas, animales y comidas, ¿no? Entonces esa es nuestra mejor evidencia. Y entonces, cuando vemos las lenguas que sí existen todavía en la costa, si queremos tal vez conectar esos idiomas perdidos con idiomas actuales, probablemente nuestros candidatos más cercanos serían las lenguas que todavía se hablan en la costa de Ecuador hoy. Y ahí son tres, son el Tzafiqi, el Chapalá y el Ahuapit. Y esos tres idiomas son de la misma familia lingüística, se llama la familia lingüística Barbacoa. Permíteme un paréntesis aquí. Dijiste que esas lenguas que mencionaste, las que todavía se hablan, vienen de una base que se llama Barbacoa. Sí. Esto otra vez me remite a comida. ¿Tiene algo que ver con eso? Eso sí tiene una anécdota que explique esa historia. La primera lengua indígena que tuvo mucha influencia en la lengua española fue la lengua taíno, de la familia lingüística arahuaca, que se hablaba en las islas del Caribe, Cuba, Hispaniola, República Dominicana y Puerto Rico, ¿no? Entonces, muchos de los idiomas, las palabras que usamos, incluyendo muchas palabras para comidas, vienen de ese idioma porque fueron la primera vez que los españoles encontraron con estas comidas o objetos. Puedo mencionar palabras como maní y ají, que vienen del idioma taíno. Otras palabras comunes como canoa, huracán, hamaca, vienen de esos, del idioma taíno, de la familia arahuaca, de las islas del Caribe, porque los españoles estuvieron allá varias décadas antes de llegar a Sudamérica, desde 1492 hasta 1520 algo, que pasa en Panamá. Otro paréntesis pequeño. Sé que la palabra chicha también viene de alguna antigua lengua caribe. ¿Está por ahí? Yo creo que también se atribuye chicha a esa familia, porque, por ejemplo, si fuera de quechua sería algo como asua o aca, ¿no? Entonces, barbacoa también es una palabra taíno y quiere decir justamente lo que quiere decir en español, es cocinar carne en una parrilla, ¿ya? Sí. Entonces, ¿por qué se aplica a esta familia lingüística de los idiomas de la costa de Ecuador? Porque la primera vez que los españoles se encuentran con los idiomas barbacoas y los pueblos barbacoas en la costa de Colombia, la costa pacífico de Colombia, se da cuenta que ellos, adaptándose al medio ambiente de la zona, que es una zona húmeda donde se inundan los ríos, y ellos vivían al lado de los ríos por transporte, por comida, pero es un poco peligroso porque los ríos se inundan. Entonces ellos desarrollaron la tecnología que vas a ver hasta hoy en día en Esmeraldas y Manabí y partes de la costa de Ecuador, de vivir en casas elevadas, de vivir en casas en palitos. Entonces los españoles cuando llegaron vieron gente viviendo en plataformas elevadas y decían que parecía la parrilla de una barbacoa. Y se pusieron los pueblos barbacoas, que más tarde se adaptó para hablar de sus pueblos y sus lenguas, que serían las culturas pre-incas y pre-quechuas o pre-quichuas de los Andes nortes. Entonces, lo que quería mencionar de las lenguas de la costa del Ecuador es, en casi todos los casos, sus palabras o los componentes de sus palabras son series cortos de un consonante y un vocal. Entonces, podemos decir, uno súper común es pi, que a veces se pronuncia bi, y eso significa agua o río.
Y eso vas a encontrar por toda la costa de Esmeraldas, vas a encontrar lugares como Heyambi, Tzehpi, Telembi, y eso quiere decir río de algo, siempre río de algo. Y una de las teorías principales de dónde viene el nombre Manabí también sería río de venado, un río donde hay venado, ¿no? Okay. Porque maná es venado en esos idiomas y pi o bi es agua o río. Entonces, yo buscaría más bien no raíces que empiezan con vocales como iche, sino que raíces que empiezan con consonantes como bi y che. Y yo creo que podría ser dos componentes distintos en esa palabra. Bi de agua o líquido y che. Che muchas veces cuando se ocurre en topónimos, en lugares, en las lenguas barbacoas se traduce como lugar de. A veces ocurre como chi, che, tsi, se. No, es una. Y tenemos lugares como Mache, Beche, Pachinche, Pacoche, Rambuche, Ambache, Beche, en Manabí y provincias de la costa que podría traducir como lugar de Mompiche. Mompiche lleva pi y che juntos, claro. ¿No? Ahora, lugar de en los nombres de comida no tiene tanto sentido. Claro, así volvamos entonces al ceviche. Ya. Ahora, las lenguas barbacoas de la costa de Ecuador más bien tienden a dividir sus sustantivos por sus formas o sus sustancias. Entonces, tienes clases de sustantivos que son redondos, planos, largos, ¿no? Y eso es algo que en la lingüística se llama un clasificador nominal. Entonces, es muy difícil saber el origen de ese che, pero posiblemente se está ocurriendo en series de sustantivos que tienen algo en común. Y por eso las traducciones hipotéticos de Libertad Regalado podrían ser buenas hipótesis, porque ¿qué tienen en común corviche, biche, ceviche? Tienen en común que son comidas y también tienen en común que se usan maní en algunas de las recetas. No, entonces no está tan mal hipótesis, es muy difícil comprobar, pero yo diría que probablemente la terminación sería che y la i iría con la parte anterior de la palabra. Y en cambio los que tienen biche significa porque tienen líquido. Bueno, vamos primero por ceviche y biche. Entonces, por ejemplo, si che es clasificador de comidas o algo así, bi es el líquido, ¿qué sería el se? Y hay unas posibilidades, igual son hipotéticos, pero si vemos el Tzafiki, el idioma de los Sáchila, podemos ver que tiene una palabra isan o isen, que significa frío. Entonces, digamos, isen bi che, isen bi sería líquido frío. Entonces, biche podría ser sopa caliente y ceviche podría ser sopa fría. Y, o sea, comida líquida fría. Y corviche no sabemos qué significa cor, pero podría ser que empiece como líquido, como la masa, y después se hace duro. Podría ser sopa endurecida o algo así. Es una hipótesis. Es una hipótesis de los varios que se podría hacer usando los topónimos, los nombres de las comidas, las lenguas vivas que existen, los documentos coloniales, y juntando todo, podríamos más o menos hacer algunos de esas hipótesis. Dijiste que isen es frío. Es frío en Tzafiki. Entonces sería sopa fría. Sopa fría, líquido frío, comida. No. Y el otro sería líquido comida. O sea, sí. No dice que es caliente, pero se le quita el frío. Sí, y básicamente podríamos traducir biche por sopa. No porque líquido comida es sopa. Y a todo esto el pescado no aparece en la palabra. Eso es muy interesante porque si uno ve en las lenguas indígenas de la costa de Ecuador, pescado a veces no tienen una palabra dedicada para todos los tipos de pescado o marisco. A veces simplemente en Chapalá, por ejemplo, dicen alia, que quiere decir carne. Ahora tienen nombres para pescados específicos, para cangrejos y para los gazapos, de que son camarones del río. Cada especie tiene su nombre, pero no hay un nombre así en general para pescado.
Ahora, quizá para terminar, como te conté, este episodio está enfocado precisamente en el ceviche jipijapa, en el que tiene maní. Eso es lo que me interesaba, por supuesto, recorrer las posibilidades del origen de la palabra ceviche como genérico. Y el ceviche jipijapa tiene la particularidad de que tiene maní, y al parecer la historia es bastante casual y azarosa, pero si revisamos la historia como hemos estado haciendo, hay una cercanía y hay un sentido de que en algún punto se hayan juntado que viene de mucho más allá. No es tan casual, digamos, que sus caminos se hayan encontrado y que en este punto nos permitan esta exploración que es gastronómica, es histórica, pero también es lingüística. Bueno, una cosa que sabemos que Jipijapa es uno de los pueblos más antiguos y ancestrales de Manabí. Si uno ve en las crónicas tempranas, lo van a ver, y a veces hoy en día todavía lo ven escrito con X. Y eso hubo un cambio lingüístico en la pronunciación en español. El hecho de que se escribe con X, sabemos que la pronunciación original era Xipixapa, porque en esa época español todavía tenía el sonido sha, como tenemos en inglés y en quichua, pero hoy en día no tanto en español. Entonces, y consta Xipixapa en las crónicas más antiguas. Entonces sabemos que podría haber una continuidad muy larga de esa zona en tradiciones gastronómicas, y también sabemos que se reinventa y se modifica, pero capaz que esas modificaciones se hicieron en base de algo, en base de algún conocimiento, en base de estos restaurantes tal vez tenían alguna abuelita que sabía hacerlo así tradicionalmente, decidió difundirlo. Con un poco más de investigación tal vez sale un poco más de esa historia, pero no lo dudaría, porque maní es uno de los ingredientes más principales y antiguos. Para cerrar este episodio, un tema de los DJs y productores ecuatorianos NS y Entrañas. El tema se llama Ceviche Jipijapa. Episodio llegó gracias al apoyo de la Escuela de Gastronomía de la UTLA, que te ofrece una formación con enfoque práctico y gerencial, certificaciones internacionales y talleres especializados en un entorno de primer nivel. Aprende de chefs reconocidos y domina el arte culinario en cocinas equipadas con lo último en tecnología. También llegó gracias al apoyo de Cirano. Nada mejor que los postres de la panadería más emblemática de Quito para complementar cualquier plato de comida típica ecuatoriana. Encuéntralos en sus locales o en su tienda en línea www.cirano.com.es. Diseccione un plato es dirigido, escrito y narrado por Santiago Rosero. La edición y el diseño de sonido son de José Alejandro Salgado. Ruido S. La música original de cortina es de Miguel Sevilla. El resto de música utilizada, así como los audios y las referencias bibliográficas, constan en las notas de este programa. La identidad gráfica fue creado por Osvaldo Terreros Herrera. La voz de las menciones publicitarias y los créditos es de Andrea Portillo.